And we are ministered by the Holy y Spirit. somos ministrados por el Espíritu Santo. Amen. Amén. Today we're going to be talking about a word, Hoy vamos a estar hablando de una palabra, about a topic un tópico that is not really, a word that's not really common. una palabra que no es muy común, That nowadays in our vocabulary we don't use much. que hoy día en nuestro vocabulario casi no usamos. And that's the word disciple. Y esa es la palabra el discipulado. Discípulo. Discípulo. Disciple. Discípulo. This is what scripture says about the topic. Esto es lo que dice las escrituras sobre este tópico. Jesus was telling his disciples Jesús les estaba diciendo a sus discípulos before ascending to heaven. antes de ascender a los cielos. This is what he said. Esto es lo que él dice. In Matthew 28, En Mateos 28, verse 19 and 20, verso 19 al 20. scripture says, Entonces dice, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Verse 20, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Let's pray. vamos a orar. Heavenly Father, Padre que estás en los cielos, we are so grateful estamos agradecidos for your presence today. por tu presencia In hoy. Jesus' name, En el nombre de Jesús, we give you our undivided attention. te damos nuestra atención, We open our hearts to you. abrimos nuestro corazón a ti. We ask that you speak, Lord. Pedimos que tú hables, Señor. We are listening. Estamos escuchando. Your church is listening. Tu iglesia está escuchando. I pray that you fulfill your purpose for today in each one of our lives. Yo oro que tú cumplas tu propósito en cada vida hoy. In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesucristo, I pray. oramos. Amen. Amén. Amen. I grew up in a Catholic home. Yo crecí en una iglesia católica. My mom was a Catholic, I would say a little more than my dad. Mi mamá era una católica, yo creo que un poco más que mi padre. And she was a woman of faith. Ella era una hombre de fe. She believed in God. Ella creía en Dios. She feared the Lord. Le temía al And we Señor. would go to church here and there. Íbamos a la iglesia de vez en cuando. So I grew up knowing that there was God So yo crecí sabiendo de que había un and Dios that He was real y que era real and that He was to be feared. y que tenía que tenerle ese temor. And so going to church at a young age, So yendo a la iglesia a una temprana edad, I remember recuerdo vividly así vivante the big statues, unas estatuas ugly looking statues, bien feas scary looking statues. que tenía un poco de miedo For a little child, a una niña you look up at these big pictures y mirabas estas fotos grandes and you couldn't help but to have some kind of fear. y no podías evitar sin tener un poco de miedo. And at this church, they were all the statues were all the disciples. Y en esta iglesia todas las estatuas eran los discípulos. And so you had Saint Peter Tenías a San and Pedro, Saint James a San Juan, and Matthew. a Mateo. And so I grew up believing Entonces yo crecí creyendo that all these que men, todos estos hombres, the disciples of Jesus, los discípulos de Jesús, must have been perfect, tenían que ser perfectos, holy, santos, sinless sin pecado, men. hombres, Because I mean, God chose them. porque Dios los había escogido. And so that's the idea that I had. Esa era la idea que yo tenía, That I couldn't get close to God because He was so far away. que yo no podía acercarme a Dios porque yo estaba tan lejos de él. And these disciples, Y estos discípulos these men were so perfect. y estos hombres eran tan perfectos. It wasn't until I came to the Lord No fue hasta que yo llegué a los pies del Señor that He had mercy on my soul que él tuvo misericordia hacia mí, and de mi alma. de mi alma. And I placed my faith in Him as my Savior. Y yo puse mi fe en él como mi Salvador. And I began to read the Word. Y empecé a leer las escrituras, That I realized que entonces entendí that the disciples que los discípulos were nothing but ordinary
que solamente eran hombres ordinarios, sinful, con pecado, imperfect imperfectos, humans. humanos. What made them disciples Los que los hizo a ellos ser unos discípulos was that they did life with Jesus every day for years. fue que ellos hicieron vida con Jesús todos los días. And so they became disciples. Ellos llegaron a ser esos discípulos. They became godly men Ellos llegaron a ser esos hombres de Dios because they were influenced porque fueron influenciados by the teachings por las enseñanzas of Master Jesus. del Maestro Jesús. This, the word disciple, Esta palabra discípulo in the time of Jesus, en el tiempo de Jesús, in the culture of the day, en la cultura de aquel was an día, honorable word. era una palabra muy honorable. To be a disciple Para ser un discípulo meant that you were a student of a master teacher. significa que tú eras un estudiante de un maestro que enseñaba. A master teacher had this experience and knowledge. Este maestro tenía una experiencia y un conocimiento. He was an expert either in a skill or a subject. Era un experto en algo. And so the student learner Entonces este estudiante would literally sit at the feet of a master teacher. literalmente se sentaba a los pies del maestro. A disciple or a student Un estudiante o un discípulo wanted, quería, craved, anhelaba, deseaba to be at the feet of this teacher de estar a los pies del maestro. because that student wanted the knowledge and wisdom of such teacher. Porque ese estudiante quería el conocimiento y todo lo que ese maestro sabía. So then the disciple was a student that was influenced, So, el discípulo es un estudiante que es influenciado, that was challenged, que fue retado, inspired, que fue inspirado, that was taught que fue enseñado and developed y fue hecho by their teacher. por su maestro. So the master teacher So, el maestro and the student y el estudiante had this powerful, strong bond. tenían algo muy cercano. Their relationship Su relación was that of commitment era un compromiso and loyalty. y lealtad. Because as a student, Porque como estudiante you wanted to just obtain everything that your teacher knew. querías obtener todo lo que el maestro sabía. And willingly, Y liberalmente, the student submitted to the teachings, el estudiante se sometía completamente al maestro, to the a sus enseñanzas, teachings of the master. a las enseñanzas del maestro. So they did life together. Hacían vida juntos. And the teacher would pour, Y el maestro le would daba, teach, le enseñaba, empower, lo empoderaba, develop lo hacía the student. al estudiante. They were in constant relationship with one another. Estaban en una relación constante el uno al otro. So in the time of Jesus, he had a lot of followers. En el tiempo de Jesús él tenía muchos seguidores. Many people followed him for many reasons. Mucha gente lo seguía a él porque había muchas razones. Some were looking for healing. Algunos estaban buscando sanidad. Others just wanted dinner. Algunos otros solo querían comida. Others were hoping that he would overthrow the Roman government. Otros esperaban que él tirara al imperio romano. But these 12, Pero estos 12, these men, estos hombres, they did life. ellos hicieron vida. They were students of Master Jesus. Ellos fueron estudiantes de Jesús. They walked together Caminaron juntos every day. todos los días. They witnessed Ellos testificaron their teacher a su have a maestro relationship with God. tener una relación con Dios. They were witness Ellos eran of testigos the love del that amor the teacher que el maestro had for the sinful people. que tenía para el pecador. They knew Ellos sabían Jesus's character. que conocían el carácter de They knew Jesús. how he thought. Ellos sabían cómo él pensaba. They knew him personally Lo conocían personalmente because they were students
of Jesus. Porque ellos llegaron a ser estudiantes de Jesús. Other people knew of Jesus, Mucha gente sabía de Jesús, believed he was the Messiah, creía que él era el Mesías, but didn't know him personally. pero no lo llegaron a conocer personalmente. They were not in relationship. They didn't know his character. Ellos no estaban en una relación, no conocían su carácter. But the 12, Pero los 12, the ones that he called, los que él llamó, became disciples. llegaron a ser discípulos. They were raw. Ellos, o sea, eran reales. They were so real and so human when Jesus said, "Come, follow me." Ellos llegaron a ser tan real y tan humanos cuando Jesús les dijo, vengan a mí. But in their journey with Jesus, Pero en su jornada con Jesús, they became ellos llegaron a ser like him, como Jesús, to the point al punto that they gave their life que dieron su vida for the gospel. por el evangelio. They were persecuted, Fueron perseguidos, they were beaten, fueron golpeados, they were in jail, estaban en la cárcel, they were killed algunos fueron asesinados for Jesus, por Jesús, for the gospel. por el evangelio. They were persecuted. Ellos fueron perseguidos. The disciples went through a lot of pain. Los discípulos pasaron por mucho dolor. The followers didn't. Los seguidores no lo hicieron. So there is a difference between being a follower. So hay una diferencia de ser un seguidor. Some people just follow Jesus, Alguna gente solamente sigue a Jesús, have been saved by grace, han sido salvos por gracia, go to church here and there. van a la iglesia de vez en cuando, But a disciple pero un discípulo will sit at the feet of Jesus, se va a sentar a los pies de Jesús, craving deseando to have a relationship de with tener him. una relación, Crave to learn of his ways. deseando saber sus enseñanzas. A disciple, a student, Un discípulo, un estudiante, desires to be like their teacher, desea ser como su maestro, craves his wisdom and knowledge. desea el conocimiento. Being a disciple Ser un discípulo means to be committed, significa en comprometerte, means to have a life that reflects Jesus. significa tener una vida que refleje a Jesús. To be a disciple means Para ser un discípulo significa to want, querer, to crave de desear the word of God. la palabra de Dios. And I believe Yo creo that God is calling our tribe, que Dios está llamando a nuestra tribu, God is calling our church, Dios está llamando a nuestra iglesia, our families, a nuestra familia, our sons and daughters. nuestros hijos y hijas. God is calling us personally Dios nos está llamando personalmente to go from followers to being a disciple. de ir de seguidores a ser discípulos, To go from I'll go to church when I feel like it to be committed to Jesus. de ser o de ir a la iglesia de vez en cuando a comprometerme con Jesús. To know Jesus not only as a friend, but to know him as King of Kings and Lord of Lords. No conocer solamente a Jesús como amigo, sino conocerlo como Rey de Reyes, Señor de Señores. To go from being bench warmers to being servants of the Most High. De ser personas solamente que calentamos sillas a ser personas que servimos To a go Dios. from being comfortable and lazy to being or diving into his word. De no estar confortable a ir a meternos a la palabra de To Dios. go from being baby Christians to being fully mature Christians. Dejar de ser niños espirituales y llegar a ser esos hombres maduros de Dios.
God is calling for His church to grow up and become disciples. Dios está llamando a la iglesia que crezca y que sean esos discípulos. That's why this season Por eso en esta temporada we're calling connect groups, we're calling them tribe groups. estamos llamando a nuestro grupo de conexión a grupos de tribu. And this season, En esta temporada, we are the men, the women, and the marriages los hombres, las damas y los matrimonios are having this day or time to actually be in community de pasar este tiempo en comunidad and grow, y crecer to be developed in our spiritual lives. para ser maduros en nuestra vida espiritual. Pastor's tribe group and mine, El pastor y la pastora, sus grupos, we're going to have a Bible study. vamos a tener un estudio bíblico. This season, our tribe groups are about diving into the Word, En esta temporada nuestro grupo va a ser de meternos en la palabra, to really study Scripture, de realmente estudiar las escrituras, to be just so soaked in the Word, de estar realmente metidos o empapados de su so palabra that we can grow, para que podamos crecer, para que podamos crecer en our faith, en nuestra fe, our character. nuestro carácter. This season, we're going to sit at the feet of Jesus. En esta temporada vamos a sentarnos a los pies de We're Jesús. going to lean in, Vamos a entrar and we are going to listen to our master teacher. y vamos a escuchar a nuestro And maestro. we're going to take notes Vamos a tomar notas and be exposed para estar to expuestos what he has to speak, para que lo que él tenga que hablar, because he is speaking. porque él está hablando. We are just pretending we cannot hear. Nosotros solamente estamos pretendiendo que no escuchamos. Some of us are so stuck. Algunos de nosotros están tan solamente parados, Because we won't Estancados. get in the Word. estamos estancados porque no nos metemos en la palabra. And we're wondering what to do about this and the other. Y decimos, ¿qué es que podemos hacer de esto o lo otro? But we are not being fed and guided by His Word. Pero no estamos siendo llenos por su palabra o guiados por su palabra. So the Lord is calling this tribe to go from being a follower to being a disciple. El Señor está llamando a esta tribu solamente de ser un seguidor a un discípulo. James 2:19 says, Santiago 2:19 dice, you say you have faith. Tú dices que tienes fe. And we know a lot of people that, do you know anyone that says, I'm a believer, I believe. ¿conoces a alguien que dice, tengo fe? I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. I believe in church. Yo creo en la I iglesia. believe in the Holy Spirit. Yo creo en el Espíritu I Santo. believe in God. Yo creo en Dios. And that's great. Y es que bueno, Scripture las says, escrituras dicen, you have faith. tienes fe, For you believe that there is one God. pero porque tú crees que hay un Dios, Good for you. qué bueno para ti. But even the demons believe this. Pero aún los demonios creen esto And they tremble in terror. y tiemblan en terror. There's a difference between being a believer and being a disciple. Hay una diferencia en ser uno que cree o uno que ser discípulo. Even demons believe. Aún los demonios creen, But we are called to be disciples. pero nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. How then do we become a disciple? Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a ser ese discípulo? We've got to be willing to be a student. Tenemos que desear de ser ese We estudiante. gotta crave the word of God. Tenemos que desear la palabra de Dios. This is what 1 Peter 2:2 says. Esto es lo que dice Primera de Pedro 2:2. Like newborn babies, Así como niños recién nacidos, you must crave pure spiritual milk, tú tienes que desear esa leche pura espiritual so that you will grow para que tú puedas crecer into a full experience of salvation. para que tú puedas crecer y tener una experiencia total de salvación. A newborn baby, Un niño recién nacido, by instinct, por instinto, craves the mother's milk. él desea la leche de la We madre. don't have to beg a hungry baby to drink milk. No tenemos que suplicarle a un baby que tiene hambre que beba la leche. The
the baby will drink the milk. el baby automáticamente va a tomar la leche. You don't have to tell it to want it. No le tienes que decir, tómala. So for us to grow into a full experience of salvation, Para que nosotros podamos crecer a una experiencia total de salvación, Jesus came to give us abundant life. Jesús vino a darnos una vida en abundante. Just because we're saved does not mean we're going to cross our hands and wait till the rapture happens or we die. O no porque somos solamente salvos, vamos a esperar que venga Jesús o venga el rapto. The Lord wants us to live Dios quiere que nosotros the vivamos full experience of our salvation, la experiencia total de la salvación, to experience His blessings, de experimentar sus bendiciones, His favor, His su grace, favor, su gracia, heaven on el earth, cielo aquí en la tierra, His peace. es su paz. He wants us to live a life that has purpose Él quiere que nosotros vivamos una vida de propósito and growth. y crezcamos. He wants our lives to have meaning, Él quiere que nuestra vida tenga un significado and that we can be blessed so that we bless others. y que podamos ser bendecidos y bendecir a otros. So to be a disciple, Para ser un discípulo we need to desire the word of God. necesitamos desear la palabra de Dios. And to do that, you need to sit with the master teacher. Y para hacer eso necesitas sentarte con el maestro. We need to be hungry of the word. Tenemos que tener esa hambre de la palabra. But some of us are not hungry. Pero algunos de nosotros no tenemos hambre. If you have children, you know what that means. Si tú tienes hijos, sabes lo que significa. Sometimes our kids are picky. Muchas veces nuestros hijos son bien picky. Sometimes you cook this dinner. A veces cocinas y haces de comida. You spend hours in that kitchen Te pasas todo el día en la cocina only for your children. para que tus hijos, Oh, I don't like that. no me gusta eso. I'm not hungry. No tengo hambre. Is there anything else? Hay otra cosa. That again? Eso otra vez. And aren't we like that with the Lord sometimes? Y verdad que así somos nosotros muchas veces con el Señor. That again? Eso otra I vez. don't feel like it today. Hoy no siento hacerlo. Can you tell me something ¿Me else? puedes decir otra cosa? Next, please. La próxima, por favor. We rather eat something else or junk food Preferimos comer otra cosa o algo que no nos alimenta, than to eat the nutritious word of God. de comer la palabra de Dios que es nutritiva. We are not growing spiritually because we are not reading His word. No estamos creciendo espiritualmente porque no estamos leyendo su palabra. Perhaps our lives are not being transformed because we are not applying His word. Quizás nuestra vida no está siendo transformada porque no estamos aplicando su palabra. So then we can be in church for 40 years struggling with the same thing. Podemos estar en la iglesia por 40 años y aún estar batallando con la misma cosa. Because we are not being intentional Porque no estamos siendo intencional in reading His word, en leer su palabra. spending time with the teacher, Pasar tiempo con el maestro and learning y aprender who God is quién es Dios, and His character. su carácter. Another thing Otra cosa that we need to become disciples. de cómo ser discípulos. The first thing is that we need to spend time with Him in His word. Lo primero es que pasar tiempo con él y con su palabra, And then we got to love Him. y tenemos que amarlo. We got to love Him Tenemos que amarlo above everything sobre todas las and cosas everyone y cualquier persona. else. Luke 14:25 says, En Lucas 14:25 dice: a large crowd was following Jesus. una multitud estaba siguiendo a Jesús. He turned around and said to them, Él volteó y les dice, I can just picture Jesus. yo me puedo imaginar a Jesús. And there are hundreds and hundreds of people following Him. Hay muchas personas, miles de personas siguiendo a Jesús. But this is
the difference between the followers Pero esta es la diferencia de ser un seguidor and the disciples. y un discípulo. And I love that he was so bold. Y me encanta porque era tan audaz. He was not about the likes No, él no era de lo que me gusta o or los how many likes, followers he had. o cuántos seguidores él tenía. He says, Él dice, if you want to be my disciple, si tú quieres ser mi discípulo, you must, by comparison, tienes que comparar, hate everyone else. odiar a todos los demás, Your father tu padre, and mother, tu madre, wife tu esposa and children, y tus hijos, brothers tu hermano and y sisters. tu hermana. Yes, Sí, even your own life. aún tu propia vida. Otherwise, Por lo demás, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. And if you do not carry your cross Y si tú no cargas tu cruz and follow y me me, sigues a mí, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. Jesus said, let's stop playing around. Jesús dijo, hay que dejar de Let's not jugar. waste our time. No hay que malgastar el tiempo. You want to be my disciple? ¿Quieres ser mi discípulo? In comparison, En comparación, you must hate. In other words, you must love God more than your family. tienes que odiar. En otras palabras, tienes que amar a Dios sobre toda cosa. God over your children. Dios sobre tus hijos. God over your career. Dios sobre tu carrera. God over everything and anyone else. Dios sobre todo o cualquier persona. That is what God requires of a disciple. Eso es lo que Dios requiere de un discípulo. In other words, God says, I want your whole heart. En otras palabras, Dios te está diciendo, yo quiero todo tu corazón. And then he says, Y luego dice, even your own life. aún tu propia vida. So to be a disciple, we must surrender to Jesus. Para ser un discípulo nos tenemos que rendir a Jesús. We must surrender to our master. Tenemos que rendirnos a nuestro maestro. We gotta sit at the feet of Jesus and say, God, I surrender. Tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y decir, Señor, yo me rindo. My thoughts, Mis pensamientos, my ideas, mis ideas, my likes, mi vida, my worry, todas mis my preocupaciones, plans, todos mis my planes, family. mi familia. I surrender my heart. Yo entrego todo mi corazón. I surrender my marriage. Doy mi matrimonio. I surrender my future. Yo te doy mi futuro. God, I surrender my ministry. Yo te doy mi ministerio. I surrender my life. Yo te doy mi vida. You see the difference between just being a follower and being a disciple? ¿Ves la diferencia de ser un seguidor y ser un discípulo? Sometimes we wonder why we struggle so much more than our neighbor. Muchas veces nos imaginamos o decimos, ¿por qué es que batallo más que mi vecino? Because you are a disciple. Porque eres un discípulo. Jesus says, Dice Jesús, if we don't love him before anyone and everything else, we cannot be his disciple. si no amamos a Él sobre cualquier otra cosa, entonces no podemos ser su discípulo. In verse 27. Versículo And if 27. you do not carry your own cross and follow me, Y si no, tú puedes cargar tu propia cruz y seguirme, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. A cross meant death. La cruz significaba morir. Jesus says, Jesús dice, you must endure suffering. tienes que aguantar el sufrimiento. Jesus did not die on the cross Jesús no murió en la cruz so that we wouldn't suffer. para que nosotros no pudiéramos sufrir. In fact, he said, Él dijo, we're going to have many troubles. vamos a tener muchas dificultades. He died so that you and I can have eternal life. Él muere para que tú y yo podamos tener esa vida So eterna. that we could find forgiveness for our sins. Para que podamos encontrar ese perdón sobre nuestros He pecados. died so that you and I could have a relationship with God. Él murió para que tú y yo podamos tener esa relación con Dios. He was the perfect sinless lamb Él fue el cordero perfecto sin pecado. that sacrificed Ese sacrificio on our behalf. por nosotros. He did what we couldn't do for ourselves. Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. But that doesn't mean we're not going to suffer. Pero eso no significa que no vamos a sufrir. And picking up a cross and following him is not easy. Y cargar la cruz y seguirlo a Él no es fácil. Is it easy? ¿Es fácil? It's not easy. No es fácil. But we are called. Pero hemos sido llamados. We are called. Hemos sido llamados. He chose you
you, and you. Él te escogió a ti y a ti. He chose me. Él me escogió a mí. I wasn't looking, a 17-year-old was not looking for Jesus. A una persona de 17 años no estaba buscando a Jesús. But he came to knock on the door of my heart. Pero Él vino a tocar la puerta de mi corazón. And I was so broken. Y yo estaba tan quebrantada. A little more than I am today because I'm Más, still broken. más de lo que estoy ahora porque aún estoy quebrantada. And I was bleeding so much. Y estaba sangrando bastante. But he came Pero Él llegó. and he brought hope Y Él trajo esperanza. and healing Y trajo and sanidad, restoration. restauración. And then Entonces I began to crave. empecé a anhelar, a I desear. wanted to learn about this God Quería aprender de este Dios. that I had heard about my entire life, Yo lo había escuchado en toda mi vida, but I did not know. pero yo no sabía. And then Entonces I sat at the feet of Jesus me senté a los pies de Jesús, and picked up my cross, cargué mi cruz and I stopped ditching school, y paré de irme de la escuela and I put the music away, y puse la música and a un lado. I gave up the people that were no good for my life. Y dejé a esas personas que no eran buenas para mi vida. And with the help of the Holy Y Spirit, por la ayuda del Espíritu Santo, I stopped cursing paré de decir malas and palabras, lying. de decir mentiras. Because when you are with the master teacher, Porque cuando tú estás con el maestro, he changes you. Él te cambia. His word transforms you. La palabra te transforma. His word becomes so real in your life. Su palabra viene a ser real en nuestra vida. You fall in love with him so much Te empiezas a enamorarte de Él. that you say, I give you my best years. Y tú le dices, te doy mis mejores I años. give you my youth. Te doy mi juventud. Because who am I but a sinful sinner Porque ¿quién soy yo más que un simple pecador? that you had mercy upon? Pero tú tienes misericordia de mí. We need to surrender. Necesitamos We rendirnos. need to pick up our cross Tenemos que recoger nuestra cruz and follow the teacher. y seguir al You've maestro. got to be willing Tienes que hacerlo. to deal with discomfort De pasar el disconfort. because his word Porque su palabra we know is not easy. no es fácil. But the Holy Spirit is there to help us. Pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. And then the last thing that we got to do to be a disciple, Lo último que tenemos que hacer para ser un discípulo be willing to submit. es someternos, Be willing to submit. dispuesto a someternos. John 6:1-3 says, Juan 6:3 dice, Jesus said to the people who believed in him. Jesús le dijo a la gente que si de verdad creían en él, you are truly my que disciples si tú realmente eres mi discípulo, if you remain faithful to my teaching. si tú te mantienes fiel a mis enseñanzas. And that to remain faithful, Para mantenerte fiel it means significa to submit to the master teacher. someterte al maestro. And a lot of us don't like the word surrender Muchos de nosotros no nos gusta la palabra someter or the word submit. o la palabra someter. Because in the culture that we live in, Porque en la cultura en la cual it's vivimos, so about just being independent. estando de ser dependiente And I can do it all. y yo puedo hacerlo todo, And self-made is so promoted. lo promueven bastante. But scripture says Pero las escrituras we've dice, got to be willing to surrender tenemos que estar dispuestos a someternos o a rendirnos to his teachings. a sus enseñanzas. What does God say about every area of your life? ¿Qué es lo que dice Dios de toda área de tu vida? We got to surrender to that. Tenemos que rendirnos a eso. A lot of us are doing life based on how we grew up or what we think. Muchos hacemos o estamos haciendo vida basado en cómo crecimos o en lo que pensamos, But we got to do life according to his word. pero tenemos que hacer vida de acuerdo a su palabra. Some of us are being spouses or doing marriage according to what we think.
Muchos de nosotros estamos haciendo maridos o esposas o matrimonio como nosotros pensamos. Right? Well, I'll be a wife, but according to what I think about being a wife, Voy a ser una esposa, pero de acuerdo a lo que yo pienso ser una esposa. or vice versa. O viceversa. But what does Scripture say? ¿Qué es lo que dice las What escrituras? does my teacher say ¿Qué es lo que dice mi maestro about that topic? de ese tópico? How do I handle my finances? ¿Cómo es que puedo yo manejar mis finanzas? How I live my single life? ¿Cómo puedo yo vivir mi vida soltera? How you parent? ¿Cómo ser padre? How you behave as a citizen? ¿Cómo tú te manifiestas como ciudadano? How you vote? ¿Cómo tú votas? Where you vacation? ¿Dónde vas de What you vacaciones? see? What you watch? Lo que tú miras. What does my teacher say? ¿Qué es lo que dice mi maestro? And submit to that. Es someterse a eso. But understand that when we submit to Jesus, Pero entiende que cuando nos sometemos a Jesús, we're surrendering to His love, nos estamos rindiendo a su amor, to His grace. a su gracia. And we give Him our good plans, Y le damos nuestros buenos planes and He gives us great plans. y Él nos da un plan mejor. And we give Him our brokenness, Le damos lo quebrantado de and nosotros He gives us healing. y Él nos da sanidad. Disciples, Discípulos, willing to submit our entire lives someternos a Él en toda nuestra vida, in every aspect of our life. en cada aspecto de nuestra vida. So, the verse we read at the beginning El verso que leímos al principio said that we are to go and make disciples. dice que tenemos que ir y hacer discípulos. And then Jesus said, and teach these new disciples. Y luego dice, enséñale a estos nuevos discípulos. You know what that tells us? ¿Sabes lo que eso nos dice? That we need to be disciples of Jesus, Que necesitamos ser discípulos de Jesús, but we also need to be disciples of others. pero también necesitamos ser discípulos para otros, De otros. de otros. The scripture Las in escrituras, the Bible you will find en la Biblia vas a encontrar over and over and over una y otra vez people discipling people. personas discipulando a otras personas. Paul discipled Timothy. Pablo discipuló a Timoteo. Timothy was who he was because he was discipled by Paul. Timoteo fue quien era porque fue discipulado por Pablo. Elijah did what he did because he was discipled by Elijah. Eliseo era lo que era porque fue discipulado por Elías. Samuel was discipled by Eli. Samuel fue discipulado por Elí. You and I Tú y yo need to be discipled necesitamos ser by discipulados someone else. por alguien más. We can't do life alone No podemos ser vida solos because we don't know it all. porque no lo sabemos todo. We think we know it all. Pensamos que sí sabemos todo, We don't know a lot. pero no sabemos mucho o nada. We need to learn. Tenemos que aprender, We need to obtain wisdom that others have. tenemos que tomar ese conocimiento de los demás. We need to be mentored Tenemos que ser mentores by those por that aquellos are where we want to be, que son lo que nosotros queremos llegar a ser. by those that have what we want to have one De day. aquellos que tienen de lo que nosotros deseamos tener algún día. You need people in your life. Tú necesitas a gente en tu vida. We are in need of others people's experience, Necesitamos las experiencias de otros, their wisdom and their knowledge. su conocimiento. We need others to check our blind spots. Necesitamos que otros miren donde nosotros no podemos mirar. Because sometimes we don't see what is wrong with us. Porque muchas veces no podemos ver lo que realmente está en nosotros. But someone standing out looking in, Porque cuando una persona estando afuera ve hacia adentro, they can see. ellos pueden mirar. Sometimes we think that we have it all together. Muchas veces pensamos que tenemos todo en control. Sometimes you think, I'm doing the right thing, Y muchas veces decimos estoy haciendo lo correcto and we're really not. y realmente no lo estamos haciendo. I'm so grateful Estoy tan agradecido for the mentors por los mentores that God placed in my life que Dios ha puesto en mi vida and that have been speaking into me
que han estado hablando a mi vida, still speaking to me. aún siguen hablando a mi vida, They've helped me. They've helped me. me han ayudado, They've shaped me. me han moldeado. We need people. Necesitamos a personas. It is so important that we understand Es tan importante que podamos comprender o entender that you need to be a disciple. que tú necesitas ser un discípulo. This is what Proverbs 24:6 says. Esto es lo que dice Proverbios 24:6. So don't go to war without wise guidance. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. Victory depends La victoria depende on having many advisors. de que tengas muchos consejeros. Not one, No uno, many advisors. muchos Now consejeros. you're not going to go to your messed up neighbor. Ahora no vas a ir con el vecino que está destruido. You're going to go where God leads you to godly people. Tú vas a ir donde Dios te dirija, pero con personas de Dios. Scripture says that we got to see the fruit of the life of people. We Las- know them by their fruits. Las escrituras dicen que tenemos que conocer los frutos de las personas. So if you know that someone has good fruit, Si tú sabes o conoces a alguien que tiene un buen fruto, we need their guidance. necesitamos su guianza. We need their victory. Our victory depends on being discipled. Nuestra victoria depende de ser discipulado. Proverbs 11:14. Proverbios 11:14. Without wise leadership, Sin liderazgo sabio, a nation falls. la nación se hunde. There is safety La seguridad in having many advisors. está en tener muchos consejeros. You can't do life alone. No puedes hacer vida solo. You don't know it all. No lo sabes todo. You think you're right, sometimes we're not right. Piensas que estás bien, pero muchas veces no estamos bien. Not long ago, No hace mucho tiempo, as my girls were, they're in a transition. ellas estaban pasando por una transición. And if I can be very honest with Puedo you, ser honesta contigo. I was parenting young adults Estaba yo siendo padres de unas jovencitas as children. como niñas. I thought I was doing things right. Yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. I know the Lord. Yo conozco al I Señor. read the word. Yo leo la I palabra. know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo Until I saw my therapist, hasta que vi a mi terapista, a godly woman. una mujer de Dios. And she said, Patty, Y dijo, Patty, you were there in that one. Oh, Patty. I say, speak. I said, what? Dije, ¿qué? No way. No. I've messed up my kids. Yo I thought I was doing things eché a right. perder a mis hijas, pensé que estaba haciendo las cosas bien. She said, no, there's Y hope. dijo, no, 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 no. And I was like, yes, Lord. There are things that you can change. Hay cosas que tú puedes cambiar. There's patterns and behaviors that you can change. Hay cosas, manifestaciones que puedes cambiar. Now let me tell you, Ahora déjame decir, that wasn't the first time she said it. no era la primera vez que me lo dijo. I have another godly friend. Tengo otra amiga de Dios, And she's also a therapist. también es terapista, And she had told me y me había dicho ya, a while ago, hace años, no años, but just like a ok, while hace ago. mucho tiempo. And I said, Y dije, no, I don't see that. no, yo no puedo ver eso. Of course I didn't see that. I didn't want to see that. Claro que I no pude said, ver eso, no quería ver eso. No, I don't think so. No, yo creo que no. You see how we need other people? ¿Ves por qué necesitamos a otra gente? We can't do it alone. No podemos hacerlo solo. The Lord says, El Señor dice, without wise leadership, sin buenos a consejeros, nation falls. But there is safety pero hay
in seguridad having many advisors. en tener muchos consejeros. You need to allow other people to speak into your life. Tienes que dejar a otras personas que hablen a tu vida. You need to go and allow God to guide you to someone. Tienes que dejar a Dios que te guía con alguien. And say, how do I go about this? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? What would you do in this situation? ¿Qué tú harías en esta situación? Let me pick your brain. Déjame escudriñar tu cabeza. Can we go to have some coffee? Podemos ir por café. Can you tell, what do you see when you see me? ¿Qué es lo que tú puedes ver cuando me miras a mí? We've got to be vulnerable Tenemos que ser and vulnerables allow others to speak into us. y dejar que otras personas hablen a nuestra Because vida. you don't know it all. Porque tú no lo sabes todo. Well, that's how we grow. Así es como crecemos. Sometimes we want God to come down from heaven and speak out loud and tell you details. Muchas veces queremos que Dios baje desde los cielos y nos hables audiblemente y nos dé detalles. But God uses people Pero Dios usa a to personas speak into us. para hablarnos. So we need the right people. Tenemos que escoger las personas correctas. For parenting advice, you need to talk to some people that are grandparents now. Para consejos de papá necesitas que juntarte con gente ya mayor que sean abuelos. How did you do it when your kids were going through that? ¿Cómo tú lo hiciste cuando tus hijos estaban pasando esto? For your marriage, Para tu matrimonio you're going to go to a godly couple that has been married for a minute. tienes que ir con personas que han estado casados por un tiempo ya. Don't go to your friend that's been divorced 4 times. No vayas con aquella persona que ha sido divorciada 4 veces. Why are you talking to your bestie that has no idea to have a healthy relationship? ¿Cómo puedes tú estar hablando con tu mejor amiga cuando no sabe de cómo mantener una buena relación? We've got to be intentional in talking to the right people. Tenemos que ser intencionales en hablar con la persona correcta. Don't come to me talking about money because you'll go broke. Yeah. No vengas a Talk mi to Herman esposa about money. a hablar sobre el dinero porque entonces te va a dar algo negativo. We've got to surround ourselves Tenemos que with wisdom, con conocimiento, wise people. con gente que tiene conocimiento. And let me tell you, Déjame decirte, you don't have to go look anywhere else. no tienes que ir a otro lugar. There's godly people in this house Hay gente de Dios aquí en casa that has been married for years and years, que han estado casados con años y años, that have gone through hardships in life, que han pasado situaciones en la vida, that have overcome addictions, que han pasado adicciones, that have been healed, que han sido sanados, that have been que restored, han sido restaurados, that are wise humans. pero una persona con sabiduría. And you know why we want to go to someone else that doesn't really know our story? ¿Y sabes por qué queremos ir con alguien más que realmente no conoce nuestra historia? Because we don't really want them to know who we really are. Porque no queremos que realmente ellos conozcan quién realmente nosotros somos. Sometimes we don't want to go talk to the sister because, man, the sister knows my flaws. No queremos hablar con la hermana porque, ella sabe de dónde yo cogeo. But that's transparency, that's vulnerability. Pero esa es transparencia, eso es ser vulnerable. You know why the people that I mentioned earlier that were disciples of other people? ¿Sabes por qué las personas que mencioné anterior eran discípulos de personas? Because they did life with them. Porque ellos hicieron vidas con ellos. And I love Moses and Jacob. Y me encanta Moisés y Jacob. I'm sorry, Moses and Joshua. Moisés y Josué. Joshua was a disciple of Moses for 40 years. Josué fue un discípulo de Moisés por 40 años. For 40 years, Por 40 años. Joshua walked every day with Moses. Josué caminó con Moisés todos los días. Joshua knew Moses is the good, the bad, and the ugly. Josué conocía lo bueno, lo malo y lo feo de Moisés. But that's disciple. Pero eso es discípulo. To know about someone who they really are. De conocer a alguien realmente cómo son. Their weaknesses, Sus debilidades, their strengths, sus fortalezas, the ugly side of them, lo feo de ellos, how raw things really are. realmente lo real que son. And Joshua was able to lead Y Josué pudo liderar
over 2 million Israelites into a promised land más de 2,000 israelitas a una tierra prometida, because he had gone through the journey. porque él había pasado sobre la jornada. He had learned from his master teacher. Él había aprendido de su maestro. For 40 years, Por 40 años, Joshua was exposed Josué fue to expuesto Moses' way, a la manera de to his Moisés, character, su to carácter, his wisdom, su to his conocimiento, flaws, aún sus to his debilidades, mistakes, sus errores. errores. But that is what helped him, build him to lead Pero eso fue lo que lo ayudó a crecer como líder a whole nation a una nación, into God's calling. a llamamiento de Dios. Exodus 33:11. Éxodo 33:11. I end with this. Termino con esto. This verse always catches my attention. Este verso siempre me trae la atención. It says, inside the tent of meeting, Dentro de la carpa de reunión, the Lord would speak to Moses face to face. el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Moses was a disciple. Moisés era un discípulo. As one speaks to a friend. Como cuando alguien habla con un amigo. Notice the relationship. Note la relación. Afterward, Después, Moses would return to the camp. Moisés regresaba al campamento. So Moses would exit the tent. Mientras Moisés salía del campamento, The tent was like the church. el campamento era como la The iglesia. tent was the place where God met with Moses. El campamento era donde Dios se reunía con Moisés. So then after Moses would return to the camp, Después de que Moisés regresaba al campamento, but the young man el joven who assisted him, que lo asistía, Joshua, Josué, son of Nun, hijo de Nun, would remain behind in the tent of meeting. permanecía en la carpa de reunión. He would remain Él permanecía in the tent. en la carpa. He would remain behind Él permanecía atrás in de the la carpa, tent of meeting. en la carpa de reunión. Joshua had learned Josué había aprendido where Moses' wisdom, donde venía la sabiduría de Moisés, knowledge el conocimiento came from, de donde venía. and that was the tent. Y esa es de esa carpa. Joshua said, Josué decía, when my master, cuando mi maestro, when my teacher, cuando mi maestro, when he doesn't know what to do, cuando él no sepa qué hacer, he goes in the tent. o no sabe qué hacer, él va a la carpa. When he's wondering, Cuando él está pensando, he goes in the tent. él va a la carpa. When he's frustrated, Cuando él está frustrado, he goes in the tent. él va a la carpa. So Joshua learned at a young age Josué aprendió a una temprana edad that he needed to be in the presence of God, que él necesitaba estar en la presencia de Dios, because that is what he witnessed Moses do over and over and over again. porque vio constantemente a Moisés hacer esto una y otra vez. It was in Joshua doing life with Moses Era Josué haciendo vida con Moisés that he realized que él realizó. this nation is God's. Esta nación es de Dios. Moses' wisdom is God's. El conocimiento de Moisés es de Dios. Everything is God. Todo es And Dios. everything comes from being in relationship with Y God. todo viene en estar en una relación con Dios. And the result of that discipleship Y el resultado de ese discipulado was that Joshua was ready. fue que Josué estaba listo. Joshua had gone through the process. Josué pasó por el proceso. Joshua had been discipled. Josué había sido discipulado. Joshua had been submitted Josué había sido sometido to Moses a Moisés. and his ways y la manera que lo creció and his teachings. y sus enseñanzas. So that got him ready Eso lo alistó to be the leader para ser ese líder of a nation de una nación conquering their promised land. para conquistar la tierra prometida. You need Lo que tú necesitas, someone to disciple you, alguien que te disipule, to speak into you, que hable en ti, to guide you, para que te guíe, to help you para ayudarte, step into your promised tú land. entres a tu tierra prometida. But you need to be a learner first. Pero tienes que ser un estudiante You gotta be primero. willing to submit to someone else's authority. Tienes que estar dispuesto a someterte a la autoridad de alguien más.
We've got to have others speaking to us. Tenemos que dejar que otros hablen en nuestra vida. We need to be good students. Tenemos que ser buenos estudiantes. Joshua had gathered so many tools Josué había tenido muchas herramientas and so many valuable lessons. y muchas Valuable lessons lecciones muy valiosas because he was a disciple. porque era un discípulo. Let's stand to our feet this morning. Podemos pararnos a nuestros pies en esta mañana. And